Bueno, hablemos un poquito del tecnofeudalismo. Hablemos un poquito de una tendencia que está creciendo en redes en los últimos momentos que tiene que ver con que tal vez ya el capitalismo no sea el problema. Tal vez ya la idea de pensar el capitalismo como aquel problema y la idea de pensar el capitalismo como un ente de su autodestrucción a partir de la acumulación de riquezas, tal vez ya dio la vuelta y ya hay un buen back to the beginning para volver a lo que son sistemas anteriores de producción que nosotros no nos estamos dando cuenta y que sin embargo están existiendo. Esto es el tecnofeudalismo. Es una vuelta a los principios, es una vuelta a pensar que ya no somos como tal ciudadanos, sino que somos siervos digitales de un sistema de producción que acumuló tanto que volvió al pasado. Como politólogo crecí y me desarrollé mi carrera en un contexto en el cual el sistema principal de estudio, que recorría todas las áreas, que pasaba más o menos por el principio y el final del capitalismo. Supongo que cualquier persona que estudió una carrera, sea cual sea, o incluso si prestó atención en la escuela, en alguna materia, escuchó o vio algo de todo esto. Aquel sistema que tanto se escribió, aquel sistema que se ve encarnizado en nuestra historia moderna, siempre es y será eje de muchos debates y discusiones. Ahora bien, si el foco de la cuestión siempre será el capitalismo, ¿está mal pensar que tiene un final, o que lo tuvo, o que existe algún sucesor del capitalismo? Durante años se pensó que el fin del capitalismo sería, en lecturas marxistas, claro está, de las cuales no estoy para nada de acuerdo, el comunismo o un sistema sin clases superior al capitalismo, ¿no? No es necesario andar en esas cuestiones ahora, son discusiones políticas que van para otro lado. Pero lo que me importa acá, lo que vale la pena decir, es que los varios intentos de un nuevo sistema no se dieron tanto como se pensaba. Ahora bien, mi pregunta, como un humilde analista de cosas, podría ser: ¿y si el fin del capitalismo está más cerca de ser una reversión de su sistema anterior, más que un nuevo sistema? ¿Y si todo es un ciclo que se repite una y otra vez? En este mundo, mientras vamos para adelante, el futuro termina siendo más parecido a lo que pasó antes. Bueno, de eso estoy hablando, del tecnofeudalismo. Entonces, ¿qué es el tecnofeudalismo? A ver, recorriendo obviamente el principal inventor de esta palabra, con su libro El tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo, del economista griego Yanis Varoufakis, publicado en 2023, Varoufakis se involucra en un tema que está siendo abordado por diversos autores desde distintas disciplinas: la llegada del postcapitalismo. Lo que el economista griego plantea es que la transformación es tan sustancial que modifica el sistema capitalista por otro, y este se llama el tecnofeudalismo. El mismo tiempo produce el reemplazo de una clase dominante del capitalista tradicional por algo que se llama nubelistas, que son los dueños de la tierra, los dueños de las nubes. Obviamente de las nubes digitales y los dueños de nuestros datos. Cuando nosotros vamos a una aplicación y nos ponemos, estamos constantemente generando datos, podríamos decir, cosechando y sembrando lo que la tierra digital es dueña otra persona, que vendría a ser el nubelista, ¿no? Que antes era como el señor feudal. Ahora el señor feudal puede ser el dueño de Twitter, el señor feudal puede ser el dueño de Instagram, puede ser el dueño de las inteligencias artificiales, puede ser el dueño de Steam, puede ser distintos dueños, ¿no? Imagínate todas las aplicaciones que vos usás durante tu día. Todas esas aplicaciones, quieras o no, tienen un CEO y un dueño, ¿no? Por ejemplo, yo que me encanta jugar videojuegos, consumo mucho Steam, ¿no? ¿Quién es el dueño de Steam? El gordo de Valve. Un genio, lo amamos, es el mejor señor feudal que podemos tener. Pero, pensalo como un señor feudal. Él es dueño de toda una tierra donde nosotros trabajamos videojuegos, donde nosotros compramos los videojuegos. Son nuestros, porque los compras con una licencia,
Pero obviamente no lo tenés físico como antes. El videojuego ya no existe físico, no existe el CD que vos lo tenés y de última lo rompés, lo regalás, lo cambiás, lo que sea. No, ahora está alojado en tu computadora. A ver, justo Steam no es el mejor ejemplo porque las políticas de Steam respecto de los videojuegos y todo son como bastante democráticas y demás. Pero cuando yo hablo de tecnofeudalismo, no sé si hablo como si fuera algo sumamente malo. Simplemente que hablo de algo que es una vuelta a lo anterior porque ahora tenemos magnates o CEOs o dueños de aplicaciones las cuales nosotros usamos para vivir básicamente. Ya sea Google Gemini, ChatGPT, ya sea Steam, ya sea Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, lo que sea. Bueno, quieras o no, todas esas aplicaciones que tienen su dueño no son nuestras como tal, son nuestras una porción de una licencia mediante nuestro usuario y podemos subir lo que nosotros queramos. No, mientras no infrija normas. Pero quieras o no, vos no le pagás esa aplicación, pero vos le estás dando datos. Le estás dando datos para publicidad, le estás dando datos para recomendaciones algorítmicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una forma ahí de una contraprestación entre el señor feudal y el siervo de la gleba que le trabaja la tierra, le paga un pequeño impuesto, pero la tierra es tuya, vos vivís, disfrutás en esa tierra, tenés una familia y él, señor feudal, ¿qué te brinda? Seguridad. Bueno, pensalo de esta forma. Pensalo que vos usás tu Instagram libremente. Vos le das los datos de las cosas que consumís, que comés, que lo que sea, para que las publicidades vengan, se maneje el círculo de mercantil de la guita, que está perfecto. Y vos, a cambio, tenés tu Instagram en seguridad, ¿no? ¿Y quién te brinda esa seguridad? Obviamente no te lo brinda el dueño de Instagram, pero bueno, más o menos convengamos que todo va ahí, ¿no? Es un poco la idea. Pensá en las aplicaciones como feudos, ¿no? Cuando hablábamos de feudos, hablábamos de, podríamos decir, pequeñas poblaciones donde había un castillo donde se alojaba el señor feudal y alrededor de ese castillo estaban todos los campesinos o siervos en ese caso que no eran esclavos, porque no lo eran, pero trabajaban en las tierras de este señor feudal, ¿no? Y eso, el señor feudal les brindaba seguridad, les brindaba la casa, les brindaba la tierra, les brindaba todo. Lo que tenían que hacer los siervos de la gleba era básicamente trabajar la tierra, darle comida y darle un pequeño impuesto. Listo. Pensá que todos esos feudos, esas porciones de tierra con el castillito, son las aplicaciones que nosotros usamos día a día, ¿no? No somos dueños de las aplicaciones, somos dueños de nuestro usuario, de nuestra pequeña porción de tierra. Nosotros damos datos y a nosotros nos dan, podríamos decir, la estructura. Nos dan un Instagram para subir fotos, nos dan la seguridad de que no van a robar nuestras fotos, etcétera, etcétera. Bueno, ya creo que se entendió el tema, va más o menos por ahí. La idea es que obviamente el cambio afecta a los dos pilares que hacen al capitalismo, el mercado y el beneficio, y su sustitución por la renta como fuente de generación de riqueza, siendo la renta el rasgo distintivo del sistema feudal, y también provoca el reemplazo del grupo del poder dominante por una nueva clase llamada nueristas, como dije anteriormente. Si podríamos llegar a concluir algunas cositas, podríamos decir que pongámoslos otra vez en esta situación. Jeff Bezos no es un capitán de industria, es un señor feudal. Amazon no es un mercado, es un feudo. Si querés vender algo ahí, tenés que pagarle un pequeño peaje para usar su tierra digital, que es de Amazon, ¿no? Nosotros no recibimos un salario por generar los datos que hacen ricas a estas empresas. A ver, no estoy haciendo alusión a eso. Pero podríamos decir que somos siervos que pagamos con nuestra atención y nuestra privacidad el derecho de vivir digitalmente en esas plataformas. Piensen también una idea casi como si estuviéramos hablando de Cyberpunk 2077, ¿no? Uno de los mejores juegos de los últimos años. Esa idea de megacorporaciones que están por encima de la ley y de los estados, o mejor aún, como una especie de estética de Elden Ring, donde los lords, los jefes que controlan el orden del mundo de sus castillos inaccesibles. Para poder concluir un poquito esta cuestión, podríamos decir que la idea no se trata de borrar las redes, no se trata de ser hippies, no se trata de ser imbéciles. Se trata de entender que también somos nosotros los que construimos el valor del feudo.
¿Cómo sería, por ejemplo, una democracia digital superadora a esto? Tal vez, ojo con esto, tal vez después de los problemas que generó el capitalismo, la marginalidad y todo, tal vez cuidado con que el tecnofeudalismo no sea una instancia superadora que logre ser un medio para otra instancia superadora, muchísimo más democrática otra vez. Es difícil lo que estoy diciendo, pero atiéndanme en esto. El capitalismo llegó, no sé, obviamente, a un punto donde obviamente generó demasiada marginalidad social. Se está viendo hoy en día, ¿no? La vuelta al tecnofeudalismo no sé si significa una profundización de un capitalismo maligno. Tal vez significa un back to the beginning, un volver al principio como para que después exista otra instancia superadora, mucho más transparente, democrática, o por qué no, mucho más revolucionaria como lo fue el capitalismo en el principio. Y eso puede ser muy interesante porque también puede haber instancia superadora tras instancia superadora. Ojo, es muy esperanzador lo que estoy diciendo. Obviamente tendría que caer un poquito más a tierra y decir, no, negro, a ver, los ricos van a ser ricos siempre y vos te vas a cagar muriendo. Sí, obvio, pero cuidado que no todo lo que sucede conviene, pero todo lo que pasa puede aprovecharse. Darnos cuenta que nosotros también somos los que trabajamos estos feudos nos pueden ayudar a que nosotros el día de mañana seamos los mercaderes que venden al costadito de los feudos. Y así es como se inició el capitalismo. Son oportunidades esperanzadoras, tal vez demasiado optimistas. Pero pensémoslos de esa forma también, ¿no? Obviamente, a ver, el feudalismo y el tecnofeudalismo comparten una propiedad desigual de las tierras, obviamente, o territorios digitales en el tecnofeudalismo. En el pasado ejercían un control sobre los recursos agrícolas y de protección, y en el presente se controlan los recursos digitales y de información. Antes era trabajo, podríamos decir, precarizado con el uso de rentas y ahora es ceder tus datos, rentar infraestructura digital, trabajar de forma precarizada o tal vez no tanto en un terreno digital. Lo que intento proponer en este video como conclusión, más allá de los nombres marketineros y analogía, es que pongamos en la mesa una nueva interrogante sobre el espíritu y la crisis del capitalismo, como mencioné recién. Intento exponer que lo que nos pasó post pandemia, todo lo que ya sabemos, no vamos a volver a hablar otra vez sobre eso, y las tendencias que está generando el mundo, logran hacer el caldo de cultivo para atravesar una nueva era, donde para algunos el salvador, para otros el enemigo, el capitalismo hoy no está cumpliendo ni sus propias reglas, ni sus propias expectativas, y es en ese marco donde podemos empezar a discutir hacia dónde está yendo el mundo, o que capaz hay nuevas reglas, y esas nuevas reglas estén dando paso a otro sistema económico y político mundial. No por algo también lo medieval está teniendo mucha tendencia de moda en estos momentos. Además de entender que si existe tal transformación, es posible que veamos nuevos escenarios de guerra, de democracia, de formas de gobierno, de poderes, de los cuales inexorablemente vamos a tener que presenciar. El mundo está cambiando, gente, eso está claro. Siempre la pregunta que hay es ¿qué hacemos y de qué lado del poder vamos a estar en este nuevo mundo? Bueno, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir hasta ahora. Es bastante interesante la idea del tecnofeudalismo y se va a seguir hablando de esto porque es un muy reciente, podríamos decir, tema. Entonces, básicamente me gusta hacia dónde está yendo tal vez. Podríamos decir la nueva teoría política, ¿no? Porque ya aburría un poco el capitalismo como tal y verlo hasta en la sopa. Capitalismo y marxismo, capitalismo y comunismo. Y tal vez esto puede dar un poquito de refresh intelectual, académico, refresh teórico, filosófico, que obviamente ayuda a tener nuevas discusiones. Así que, uy, se me cayó todo el café, la concha de mi hermano. Bueno, por suerte no estaba caliente. Agradezco por escuchar, se agradece y nos vemos en la próxima.